Algo que nosotros veníamos hablando en este programa, que veníamos, bueno, ya analizando desde el año pasado, sobre todo a partir del proceso electoral y el postelectoral, donde el gobierno ya anunciaba la intención de avanzar con una reforma laboral a tono con lo que solicita el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que es justamente cómo se precariza y cómo esto ocurrió en otras partes del mundo. En tiempos de Bolsonaro, por ejemplo, Brasil hizo una reforma de esta característica y muchos años antes España y algunos otros países también la habían hecho. Y bueno, cuesta mucho, como decíamos en el programa anterior, después de que avancen estas políticas antisindicales, antiobreras, poder revertirlo, ¿no? Entonces era importante tratar de frenarlo y sigue siendo importante tratar de frenarla y afrontarla de cara a lo que viene, tanto en diputados como si después queda sancionada, seguir organizándose y profundizando en el debate, ¿no? Sí, tal cual. Aparte de una receta, como repetimos siempre, de modernización no tiene nada, ¿no? El otro día decía un compañero, es una de las reformas que modernizan para atrás, ¿no? Porque es llevarnos a tiempos preperonistas, si querés, para ser sencillo y rápido. Pero no tiene nada de nuevo, digo, porque esto es la culminación, o si querés, es el correlato de lamentablemente, de una historia argentina que estuvo durante varios gobiernos, sin contar la dictadura militar, ¿no? Que si querés ahí es donde arranca más o menos todo, en contra del laburante, en contra del trabajador. Porque no hay que olvidarse que esta reforma, este proyecto, apuntaba directamente al corazón del sindicalismo, el movimiento obrero organizado, ¿no? Más allá de las materialidades día a día del laburante, apuntaba a la organización sindical. Y esto no es nuevo, es decir, eso es que se arrancó con la dictadura, lo continúa el alfonsinismo, ¿no? Porque recordemos al padre de la democracia como un dirigente totalmente antiobrero, tratando de llevar adelante proyectos que perjudicaban a la organización sindical en su momento, y continuó lamentablemente también durante gobiernos que uno podía llamar nacionales y populares, ¿no? Parece que es la culminación de eso, ¿no? De desmembrar la organización sindical y de correr definitivamente al movimiento obrero de la discusión de los destinos de la patria, ¿no? Algo que era impensado cuando se llamaba, o se sigue llamando, seguimos llamando al movimiento obrero como la columna vertebral de un país o de un movimiento nacional, ¿no? Es decir, no es nuevo esta reforma, no es nuevo estos puntos que, bueno, por algo se repiten algunas caripelas como el inefable Sturzenegger, ¿no? Son pensamientos que ya vienen desde el retorno de la democracia para acá, siempre estuvieron latentes, y bueno, este gobierno tiene la iniciativa, como capaz no tuvo el gobierno de Macri, de llevarlo adelante, por supuesto que sin descontar la colaboración de ciertos dirigentes que uno podría llamar peronistas o pseudoperonistas o Sí, neoperonistas. sí, ya uno sabe cómo llamarlos, ¿no? Se desconfiguran tanto sus perfiles que Claro. no sabes en qué Que es para analizar, ¿no? rango Si es político ideológico, si es ¿no? por ideología, por coincidencia ideológica, por necesidad, por el simple hecho de colaborar con este gobierno, Conveniencia. por conveniencia, claro. Sí, sí, pero me parece importante esto y seguro en el bloque que viene vamos a estar ampliando un poco el análisis. Pero me parece importante esto dejar en claro que es un ataque, obviamente, a los derechos laburantes, obviamente, porque después vamos a estar nombrando y vamos a tener una entrevista viendo puntos centrales, digamos, de la organización laboral hasta las cuestiones que tienen que ver con poner en riesgo la estabilidad laboral de los trabajadores y También. trabajadoras, fundamentalmente. Pero lo que se desmembra, digamos, en esta ley es la organización de los laburantes. Por eso resulta paradójico que al mismo tiempo, si bien es materia opinable y uno puede considerar que determinadas medidas que no se toman se tendrían que haber tomado, es paradójico que se haga tanto hincapié en el rol, por ejemplo, de la CGT o de la Confederación General del Trabajo o de las CTAs, etcétera, etcétera, como diciendo, bueno, en realidad están entregando a los trabajadores por el aporte a las obras sociales, por las cajas, pa. De muchos comunicadores y de muchas personas que escriben en Twitter y que después no las vemos en las plazas cuando hay que movilizarse o que directamente no forman parte de organizaciones sindicales.
Uno se pregunta, en el medio de todo este ataque directo a las organizaciones sindicales, que no es a un edificio o a una estructura burocrática, si se quiere, del sindicato. Es un ataque que apunta a esto que vos decías, Pablo, que es desmembrar la organización de los trabajadores, porque si se desmembra la organización de los trabajadores, justamente todo lo que tiene la ley y todo lo que no tiene la ley pasa. Entonces, uno puede, vuelvo a repetir, a ver, el que les habla, creo que Pablo también y seguramente muchos, consideramos que habría que llamar un paro general, que habría que ir para adelante con mucha más fuerza, bueno, tener otra épica, etcétera, etcétera. Ahora, también hay que tener en cuenta que los dirigentes sindicales, o muchos dirigentes, representamos a los trabajadores que nos votan, y que cuando nos votan nos dicen algo, y que esos mismos trabajadores votan también en la elección general, porque parece que elegir el sindicato y elegir en el país son dos cosas distintas. No, es lo mismo. Entonces, también cuando uno convoca una medida de fuerza, tiene que tener la fuerza. Si convocas una medida de fuerza y la fuerza es flaca, bueno, te cuenta, como dice nuestro compañero secretario general, Claudio Marín, te cuentan las costillas. Nosotros hicimos un cese a partir de las 12 del mediodía, construimos una columna muy interesante, muy importante de los telefónicos el día miércoles. Si me preguntan, ¿estuvieron todos los telefónicos? No estuvieron todos los telefónicos. Fue importante, sí, pero no estuvieron. Y digo desde los telefónicos, partiendo desde todos los gremios. Es importante y seguir tomando conciencia, pero al mismo tiempo es importante, justamente dentro de esta toma de conciencia y de esta necesidad de salir a pelear y a enfrentar este proceso, no atacar las herramientas que ya nos están destruyendo. Bueno, pero ¿se entiende esto? Es básico, me parece que es el ABC de la discusión. Se comparaban procesos, perdóname Pablo y termino con esto, se comparaban procesos históricos de ascenso del movimiento obrero, por ejemplo el año 2009, una movilización inmensa que te acordarás en la 9 de julio, miles y miles y miles de trabajadores, millones se puede decir, pero estábamos en un proceso ascendente en lo político y se estaban reclamando cosas en lo político y el movimiento obrero tenía un engrosamiento de sus fuerzas. Hoy hablamos en este programa varias veces, somos menos del 40% de los trabajadores, tenemos empleo registrado. Entonces, no se puede escindir ese proceso político del actual proceso, si no, no podemos analizar correctamente cuál es el rol y cuál es la función que ocupa el movimiento obrero organizado. Sí, hubo análisis esta semana, la verdad que, bueno, qué sé yo. Hay un desconocimiento, o no es que se desconoce, se obvia el hecho de que este gobierno llegó a donde llegó por el voto del laburante. Es decir, si vos sacás eso de lado para el análisis, estás mintiendo. Ahora, ¿eso quiere decir que no tenemos que hacer nada como gremio porque lo votaron los laburantes? No. No, claro. Por supuesto que no. Yo quiero pedir perdón como parte de un gremio al progresismo que escuché esta semana en sus streaming, en sus diarios. Le pido perdón porque el sindicalismo por tener que negociar, por tener que pelear por su subsistencia, ¿no? Le pido perdón porque el sindicalismo, el movimiento obrero tuvo que luchar por seguir sosteniendo sus obras sociales, que como sabemos es un paraguas gigante para todos los laburantes y trabajadoras de un gremio, ¿no? Parece que uno tiene que pedir perdón porque el sindicalismo todavía tiene, por suerte, el movimiento obrero organizado, una capacidad de negociación, que es lo que no quiere ni este gobierno, ni quiere el progresismo. Es decir, hay varios puntos donde se junta el progresismo con algunos dicen neoliberalismo de derecha, neoliberalismo de izquierda, que en muchos puntos se juntan. Y en este pienso que se juntan, en el ataque feroz al movimiento obrero organizado, de los dos lados. Porque, mira qué curioso que es, cuando en 2011, 2012, desde un gobierno nacional y popular, con muchos avances para el movimiento obrero, se decide correr de la mesa de negociación, se discuten las cuestiones primordiales de un país, al movimiento obrero organizado, no salieron voces a reclamar ni a criticar esa acción que se toma. Es decir, en aquel momento parecía que el movimiento obrero no tenía importancia. Ahora, en épocas de crisis, se le exige al movimiento obrero
que tome un papel fundamental y que sea la proa que lleva adelante las reivindicaciones y la lucha. Pongámonos de acuerdo, querido compañero y compañera progresista. ¿El movimiento obrero organizado es importante o no es importante en el debate de un país? Porque en aquel momento no se escuchó a nadie criticar esa decisión de ningunear al movimiento obrero organizado como se hizo. Y ahora adquiere toda la importancia que le quieren asignar. Entonces, bueno, pongámonos de acuerdo. Sí, sí. Es ponerse de acuerdo, pero es entender esto, vos lo decías, Pablo, el tema obra social. Y el servicio de salud, ¿quién lo da? Claro, pero... en este país, digamos, lamentablemente, ¿no? Como dice el compañero Fernando Montero, todo debería ser salud pública, ¿no? Claro. Fundamentalmente, porque también las obras sociales son un invento de Onganía en la década del 60. Ahora bien, los sindicatos que hicieron con las herramientas de obras sociales cubrieron la salud de buena parte de los trabajadores y trabajadoras, y eso no se hace por osmosis, Claro, se hace con recursos. pero... Entonces, a ver, hacer reduccionismo de conseguir, de poner sobre la mesa una cantidad de puntos, decir, bueno, mira, todo esto no, pero te vamos a dar esto, como diciendo, bueno, por eso se entregaron, me parece que es justamente obviar esta cuestión que tiene que ver con la prestación de servicios de salud para los trabajadores y trabajadoras. Si hay alguna duda que tenga que ver, y esto lo vuelvo a repetir, el que les habla es secretario administrativo de un sindicato, es decir, maneja recursos módicos de un sindicato. La caja. Bueno, Dios está mío. bien. Ahora, si hay alguna duda, vayan a la justicia, presenten la denuncia que corresponde y comprueben si hay malversación de fondo en una obra social. Por ejemplo, bueno, en este caso la obra social es un ente aparte del sindicato, tiene su propio quit, es otra cosa, es sindical, sí, la designan en nuestro caso la comisión directiva designa las autoridades y la asamblea general de afiliados la avala o no. Ahora, si tienen alguna duda, presenten las denuncias en la justicia de cada obra social y vean si los fondos se manejan correcta o incorrectamente. Ahora, no pongan sobre lo obvio esta cuestión de es menor o no menor manejar determinados recursos en manos de los trabajadores, porque entonces lo que terminamos avalando es que los únicos que pueden manejar recursos son los capitalistas, son los tipos que ponen empresas y son los tipos que financian a partidos políticos o a organizaciones casi ilícitas para que lleguen al poder y hagan estas reformas laborales. Pero... Entonces, me parece que es, ojo, apiolemos no, de que cuando, y uno puede decir, sale de una defensa corporativa, no, tenemos miles de críticas. A ver, hay sindicatos, indudablemente, que tienen un peso dentro de la estructura de la CGT, digamos, o de otras centrales sindicales, pero principalmente de la CGT, que cuando vos ves la cantidad de afiliados sobre su total de convencionados, es ínfima. Digo comercio, no por atacar, pero lo pongo como ejemplo. ¿Cuántos afiliados hay al sindicato de comercio? ¿Cuánto peso tiene la definición dentro de la CGT? Muchísimo, y los afiliados son muy pocos, menos del 10%, o el 10%. Entonces, discutamos eso hay que discutir esas cosas, y no hay ningún problema en discutir esas cosas. Ahora no pongamos sobre la mesa todo como si fuera un paño blanco, claro, o un incólume, donde después decimos, ay, pero no, la obra social no me cubre el medicamento X o no me cubre el tratamiento Y. Y flaco, no te lo cubre porque en realidad, a ver, el punto principal obviamente hay que ganar trabajadores registrados y hay que tener otro tipo de reforma laboral, una que amplíe y que incorpore a trabajadores a los cuales hoy se les niega los derechos que tienen al trabajo registrado. Indudablemente ese es el punto uno. El punto uno. Ahora, cuando te están atacando, cuando te están dando de un lado, del otro, hay que comprender que también hay que salir a tener determinados mecanismos para poder resistir. Y parte de esa resistencia es con salud, es con recursos y es también con determinadas contenciones que nos permitan pararnos y poder afrontar lo que viene. Digo, sea tratar de evitar que se dé esta media sanción, sea que si esto avanza hay que salir a organizar una resistencia. Porque aparte lo que se critica o lo que trata de esconderse, bueno, el movimiento obrero, los gremialistas negociaron la permanencia de las obras sociales, porque les jode que un sindicato maneje su obra social, les jode tanto al gobierno como al progresismo, les jode que un gremio maneje su finanza, como decís vos, les jode.
Porque lo único, cómo un gremio va a manejar las finanzas del propio gremio. Claro. Es una locura, es una locura. Ahora bien, imagínate vos con un sistema público de salud totalmente colapsado, sin obras sociales, gremios sin obras sociales. ¿A dónde van esos compañeros y esas compañeras? Al público, al sistema público. Imagínate lo que puede llegar a ser, ¿no? Si ya en este momento está siendo colapsado. Por eso digo, la crítica que se le hace al movimiento obrero es totalmente funcional a las prácticas que quiere llevar adelante este gobierno, compañeros. Es así, corta. Sí, En este contexto, corta. Es corta. Criticar al movimiento obrero organizado es laburar para Sturzenegger. Listo. Sí, sí, punto. Ya Punto está. Después discutimos todo lo que quieras en un Claro. contexto más ameno, aunque Sí, sí. no hay momentos amenos para el laburante, no pero habría. Pero, a ver, que esto no quiere decir que no querramos discutir, ¿eh? Que quede claro, que tenemos que discutir hacia adentro, hacia afuera y todo. Ahora, cuando te están atacando, esto es con los... A ver, estamos en guerra, muchachos. Nos están haciendo una guerra a los trabajadores y trabajadoras, y lo peor que podemos hacer es hacerle agujeritos al barco en el cual estamos andando. Me parece que está bien. Siempre también es la cuestión, y ya creo que no vamos a redondear, vamos a pasar de largo el tema musical, vamos a poder escuchar a algunos compañeros que nos dejaron sus audios, Sí, porque sí. es muy interesante y aparte nos apasiona esta discusión. Pero digo, tenemos que tener en cuenta, digamos, cómo que cuando te están atacando hay que fortalecerte. Y decía, siempre también las minorías tratan de llegar a ser mayoría, y está bien ese juego lógico, ¿no? El que está en minoría intenta convencer al resto de que las cosas debieran ser como ellos piensan, y entonces, bueno, de esa manera en algún momento llegar a ser mayoría. Pero me parece que justamente lo que hay que tratar es de ver cómo se es mayoría o se es unánime de alguna manera cuando el ataque va para todos, ¿no? Va para el que tiene la minoría o va para el que tiene la mayoría. Es así. Así que bueno,